Buen día docente, buen día compañeros. Mi nombre es Fernando Enrique Gómez Ordóñez. Estoy cursando la carrera de enseñanza de las matemáticas y voy a exponer mi actividad número 8. Bueno, empezamos por el primer punto. Explicación resumida de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden se llama así porque el grado de la derivada que se encuentra en ella es 1. O sea que la derivada que tenemos en esta ecuación será una derivada de grado 1. ¿Sí? La forma de estas ecuaciones está dada de la siguiente forma. dy en dx, o sea que tengo que tener una derivada más una función de x multiplicada por y esto debe ser igual a una función de x, a otra función de x. Un ejemplo de esto sería la siguiente ecuación. En este caso tenemos x cuadrada y', que en esta parte o esta parte sería nuestra derivada, más una función de x multiplicada por y esto sería igual a otra función de x, ¿no? Pero en la forma original habíamos visto que la derivada estaba solita, no estaba acompañada de alguien. Entonces, en este caso, tenemos que aplicar un truco o una forma para poder eliminar esta x cuadrada. Y esto sería que nosotros dividiéramos toda nuestra ecuación entre x cuadrada, ¿no? Así podríamos cancelar esta x cuadrada y nuestra y' o nuestra derivada ya podría quedar solita. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Simplificamos y nos queda que y', aquí tendríamos nuestra función de x multiplicada por y, que en este caso sería 2 sobre x multiplicado por y sería igual a 3, que esta sería nuestra otra función. El siguiente punto sería que nosotros hiciéramos una gráfica del campo de pendientes con al menos 4 puntos distribuidos en cada uno de nuestros cuadrantes. Bueno, tenemos nuestra ecuación, que sería y de x más 3 más 3x menos y, esto multiplicado por el diferencial de y esto sería igual a 0. Para que nosotros podamos sacar nuestra gráfica de campo de pendientes, lo primero que haríamos sería despejamos la derivada, que en este caso no la vemos aquí, pero tenemos que buscar una forma de que esta derivada de y nos quede derivada de y con respecto a x, o sea que nos quede de y sobre dx. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, aquí tengo la ecuación, que es la que se nos dio. Entonces debemos de buscar una forma para que nosotros dejemos despejada la diferencial, o sea, la derivada. Que nos quede dy entre dx sea igual a algo. Entonces, ¿qué hacemos? Este dy lo vamos a pasar al otro lado. Si aquí está positivo, pues pasa como negativo. Me va a quedar 3 más 3x menos y por el diferencial de y. Esto es igual a menos y menos dy por dx. Ahora, este dx que está acá, pues tendríamos que pasarlo al otro lado a dividir. Y esto que está aquí, que es 3 más 3x menos y, tendríamos que pasarlo al otro lado también a dividir. Entonces nos queda que la derivada de y con respecto a x es igual a menos y sobre 3 más 3x menos y. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta derivada, nosotros tenemos que saber que la derivada es la pendiente, ¿sí?, de una recta tangente a una curva.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar estas gráficas del campo de pendientes? Pues tenemos que ir dándole valores a X y a Y. O sea, es decir, tenemos que ir sustituyendo o dónde queremos saber cuál es la pendiente en qué punto en el eje coordenado. Entonces nosotros vamos a ir dándole valores a X y Y con respecto al punto que nosotros queremos saber cuál será la pendiente. Por ejemplo, voy a utilizar el punto 1, 1. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos este valor de X y este valor de Y en nuestra derivada y nos va a quedar menos 1 sobre 3 más 3 por 1 menos 1. Y ya haciendo las cuentitas nos va a quedar que la derivada nos va a quedar menos un quinto. Esto es que en el punto 1, 1 la inclinación o la pendiente de la recta de la curva en ese punto va a ser menos un quinto. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es el ángulo, pues utilizamos nuestra calculadora y sacamos arco tangente o tangente a la menos 1 de menos un quinto y nos arroja que el ángulo será menos 11 grados 18 minutos. Es decir, que en el punto 1, 1 la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto va a ser de menos 11 grados 18 minutos. Este procedimiento lo voy a hacer con los siguientes puntos. O sea, la misma forma voy a utilizar el punto 1, 1 que me da un valor de menos 11 grados 18 minutos como vimos en el proceso anterior, y también voy a sustituir el punto 1, 2 que me arroja un ángulo de menos 26 grados 56 minutos, y así sucesivamente voy a ir trabajando. En este primer cuadrante también voy a analizar el punto 2.1 que me arroja menos 7 grados 7 minutos, el punto 2.2 que me arroja menos 15 grados 56 minutos. Una de las cosas que observé es que en este primer cuadrante las pendientes me quedan negativas. En el segundo cuadrante voy a tener el menos 1,1 que me va a dar 45 grados. También voy a tener el punto menos 1,2 que también me da 45 grados. En este caso son positivas. En el segundo cuadrante me están dando, bueno, al menos en estos 4 puntos me dan valores positivos. Igual analicé el punto menos 2,1, el punto menos 2,2, que en este caso me dan 14 grados 21 minutos, y en el otro, en el de menos 2,2, tengo 21 grados 48 minutos. Entonces, este procedimiento también lo voy a hacer para el tercer cuadrante, que va a ser el punto menos 1, que me da un ángulo de 45 grados. En el punto menos 1, menos 2 también me da un ángulo de 45 grados. En el punto menos 2, menos 1 me da menos 26 grados 33 minutos. Menos 2, menos 2, 63 grados. 26, menos 63 grados 26 minutos. En el caso del segundo cuadrante observamos también que todos los ángulos me quedaron positivos. En el tercer cuadrante obtuve 2 positivos y 2 negativos, y en el cuarto cuadrante también tuve algunos positivos y algunos negativos. Bueno, ahora una vez que yo ya tengo todas las pendientes, todos estos ángulos con respecto a cada uno de los puntos, pues voy a graficar. Entonces, habíamos dicho que en el punto 1, 1, ¿sí?, teníamos un ángulo que tenía de menos 11 grados 18 minutos. Entonces, acá tenemos que esta inclinación
esta recta es o debería ser tangente a una curva que debe pasar en algún lugar de por aquí. Eso lo veremos un poquito más adelante. Y así con cada uno de los puntos. Por ejemplo, en el punto 1,2 vamos a tener una inclinación de menos 26 grados 56 minutos. En el punto 2,1 tenemos una inclinación de menos 7 grados 7 minutos. En el punto 2,2, que sería este, tendríamos una inclinación de menos 15 grados 56 minutos, y así sucesivamente. Pues vamos a ir graficando cada uno de los valores. Al graficar aquí observo que en esta fila me quedan que eran puros ángulos de 45 grados. Entonces algo puede ser que nos esté indicando que sube o algo por el estilo, y en este algo como que va hacia abajo por la forma de cómo están estas inclinaciones, ¿no? O sea, podemos tomar de alguna forma que aquí podría ser que pueda venir una curva que se va hacia arriba, que viene desde, por ejemplo, desde menos infinito y luego sube, y aquí puede ser que viene de infinito y se va hacia abajo. Entonces, esto lo veremos un poquito más adelante. Bueno, este diagrama yo lo hice utilizando una regla, y los fui marcando punto por punto. Sin embargo, después utilicé el programa de GeoGebra para ayudarme a comprender un poquito más a qué se refiere este campo de pendientes, y utilizando este programa es un poquito más fácil de comprender o visualizar cómo sería el movimiento, ¿no? O sea, tenemos esto de que va hacia arriba, nos está indicando, y estas como que van hacia abajo, ¿no? Entonces esto es bastante interesante. Bueno, entonces así concluimos con este segundo punto, que sería el gráfico del campo de pendientes. El siguiente punto será la solución general por el método de factor integrante. Bueno, tenemos nuestra ecuación, que es y de x más 3 más 3x menos y por la diferencial de y. Esto es igual a 0. El método de factor integrante me sirve para convertir una ecuación diferencial que no es exacta a una ecuación que sí lo es. O sea que va a ser, tenemos una ecuación en este caso que no es exacta, y ahorita explicaré un poquito a qué se refiere esto. Y el método este de factor integrantes pues me va a ayudar a convertirla a una ecuación exacta para poder resolverla. Entonces el ejercicio se soluciona de la siguiente manera. Entonces nos dan esta ecuación diferencial, que es y de x más 3 más 3x menos y por el diferencial de y es igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si esta ecuación es exacta. Una ecuación diferencial de este tipo está dada de la forma m de x más n de y es igual a 0, donde m es una función y n también va a ser una función. Una función multiplicada por el diferencial de x más n, que sería otra función, multiplicada por el diferencial de y. Y esto tiene que ser igualado a 0, ¿no? Tiene que ser igual a 0. En este caso, m de x es igual a y de x, que sería la primera parte de nuestra ecuación diferencial que nos dieron. Y también tendríamos la función n de y, que sería igual a 3 más 3x menos y por la diferencial de y, que sería
la segunda parte, ¿no? de la ecuación diferencial. ¿A qué me refiero con esto? Pues esto de acá sería m y esto de acá sería n. ¿Ok? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora para saber si estas son exactas, debemos de sacar las derivadas cruzadas. ¿Qué es una derivada cruzada? ¿O a qué se refiere con esto? Lo que tenemos que hacer es que debemos de sacar la derivada con respecto a y de m y la derivada con respecto de n, no, perdón, la derivada de m con respecto de y la derivada de n con respecto de x. Si estas dos funciones o estas dos derivadas, perdón, estas dos derivadas me quedan iguales, entonces ya tendríamos una ecuación, o podemos decir que esto sería una ecuación diferencial exacta. Entonces sacamos nuestra derivada parcial de m con respecto de y el resultado de esta derivada me da 1. Luego sacamos nuestra derivada parcial de n con respecto de x y el valor me da 3. Entonces en este caso obtenemos que estas son diferentes, estas derivadas cruzadas, por lo tanto esto nos dice que la ecuación no es exacta. Entonces debemos utilizar el factor integrante para poder volver o hacer que esta ecuación sea una ecuación exacta. Bueno, tenemos nuestra ecuación. Dice, y vamos a utilizar, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Para que nosotros podamos buscar este factor integrante, pues lo que nosotros vamos a hacer es utilizar cualquiera de estas dos formulitas. Esta de p de x es igual a la derivada de m con respecto de y menos la derivada de n con respecto de x dividido entre n. O podemos utilizar para nuestra función p de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada de m con respecto de y dividido entre m. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de estas dos usar? Lo que tenemos que hacer es que al sustituir estos valores en esta ecuación, nos debería de quedar una ecuación solamente de x, en este caso, o en este caso, una función solamente de y. ¿Sí? O sea que si nosotros ponemos todas las derivadas y ponemos los divididos entre m, o en este caso ponemos las derivadas y los divididos entre n y todo nos queda en este caso pura x o un numerito o en este caso tendríamos puras y, entonces ya podríamos utilizar esta función. En mi caso, pues calculamos primero las derivadas parciales, que ya lo habíamos hecho antes. Teníamos que la derivada de m con respecto de y era 1 y la derivada de n con respecto de x es igual a 3. Ahora, en mi caso utilicé p de y, que es la derivada de la derivada de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y dividido entre m. Y esto nos quedaba 3 menos 1 sobre y. Entonces, al poner esto, al sustituir estos valores, tenemos que nos queda una función exclusivamente de y. Por lo tanto, esta función es la que nos va a servir. Ahora, una vez que nosotros encontramos esta p de x, la vamos a sustituir en esta ecuación. ¿Para qué nos va a servir esto? Para encontrar nuestro factor integrante. Entonces tenemos que esta f de y es igual a la exponencial integral de p de y. Bueno, entonces sustituimos nuestros valores y nos quedaría que f de y es igual a la exponencial integral de 2y de y, y esto sería
Una vez que nosotros tenemos esto, sacamos este 2 que es una constante. Ahora si integramos, nos queda una integral sencilla, que sería el logaritmo natural de y. Entonces nos queda que nuestra exponencial 2 elevado a la 2 por el logaritmo de y. Y aquí aplicando estas leyes de los logaritmos, podemos subir este 2 que estaba multiplicando, lo podemos volver un exponente, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos esto, tenemos que este exponencial con este logaritmo, como son funciones inversas o son cosas inversas, las podemos cancelar. Entonces nos va a quedar que nuestro factor integrante sería y cuadrada. Una vez que tenemos nuestro factor integrante, lo que vamos a hacer será multiplicar el factor integrante por toda nuestra ecuación diferencial. Entonces, aquí vamos a multiplicar esto y nos queda que y cuadrada multiplicada por y, nos va a quedar y cúbica por dx más este y cuadrada multiplica aquí por este 3 y nos queda 3y cuadrada. Esta y cuadrada multiplica esto y nos va a quedar más, perdón, aquí tengo un error, aquí es más 3 xy cuadrada menos y por y cúbica, nos va a quedar en y cúbica. Aquí esto fue un pequeño error, debe estar corregido. Bueno, ahí está, en este caso ya está corregido. Ahora tenemos que, o se convirtió, que esta m que habíamos dicho desde el principio, que la forma que debería de tener este tipo de ecuaciones diferenciales era de m de x más n de y es igual a 0. En este caso m sería y cúbica y en este caso n sería 3y cuadrada más 3x cuadrada menos y cúbica, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos saber si esto era una ecuación diferencial exacta, deberíamos hacer estas derivadas cruzadas, ¿no? O sea, que la derivada de m con respecto de y la derivada de n con respecto de x. Entonces, hacemos estas derivadas y observamos que nos quedan iguales, ¿no? Porque en este caso tengo que la derivada de y cúbica sería este 3, baja a multiplicar, le restamos 1, me queda 3y cuadrada. Y aquí esto con la derivada de n con respecto de x, esto vendría siendo una constante y la derivada de una constante pues es 0. En este caso derivo aquí 3 por x, este x se convierte en 1 y 3 por 1 es 3 y me queda y cuadrada, 3y cuadrada. Y esto lo voy a considerar como una constante y la derivada de una constante pues es 0, ¿no? Entonces nos quedan estos valores y ya podemos decir que esta función ya, esta ecuación ya es una ecuación exacta. Bueno, para resolver esta ecuación exacta de lo que teníamos al principio, de esta m de x y esta n de y, yo voy a tomar la que considere más sencilla y la voy a integrar. O sea, en este caso voy a tomar y cúbica de x, que sería esto. Y la voy a integrar, pues, obviamente por el diferencial que tengo, que sería de x. Si yo hubiese tomado esta, pues hubiera sido la integral de 3y cuadrada más 3xy cuadrada menos y cúbica, y esto hubiese integrado con respecto de y, pero en este caso, porque tendría el diferencial de y, pero en este caso para mí se me hace más sencillo esto, entonces voy a tomar, siempre debo de tomar la que consideremos más sencilla. Bueno, entonces aquí, como voy a integrar con respecto de x, pues esta y la voy a tomar como constante, la saco de aquí de la ecuación e integro, ¿no? Y nos queda que y cúbica por x más, le voy a agregar una función de g de y, o sea, voy a agregarle una función
Si yo hice la integral con respecto de x, pues le voy a agregar una función con respecto de la otra variable a la cual no integré, o sea, en este caso que sería y, ¿no? Entonces nos va a quedar una función xy que sería igual a x cúbica, perdón, a y cúbica x más esta función g de y. Bueno, entonces ahora, una vez que ya tengo esta función, voy a derivarla con respecto a la literal, a la literal que no integré, perdón, a la literal que no integré al principio. Y la voy a derivar por la otra función. O sea, al principio integré con respecto a x y ahora voy a derivar con respecto a y. Y de todas maneras, lo que tenemos que hacer es que vamos a derivar con respecto a esta g de y. ¿Sí? Entonces, esta función la voy a derivar con respecto de y. Entonces, la derivada parcial de esto con respecto de y va a ser este 3 que está acá arriba como exponente baja y me va a quedar 3 y cuadrada por x, porque en este caso x sería una constante y aquí esta esta g de y también la voy a derivar y me va a quedar la derivada de g', y. Como esto es la derivada de esta parte, pues entonces esto debería ser igual a la otra parte que nosotros teníamos de la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Que esta derivada la vamos a igualar a la otra parte de la función, que si habíamos tomado m, pues ahora vamos a igualarlo a lo que sería n de y. Entonces, si este 3y cuadrada x más g' de y es igual a la otra parte que sería 3y cuadrada más 3xy cuadrada menos y cúbica. Entonces, una vez que yo hago esta igualación, debería ver si puedo simplificar algo. En este caso observo que este 3y cuadrada x es igual a este 3xy cuadrada. Entonces, esto los puedo cancelar. Y me quedaría g' de y es igual a 3y cuadrada menos y cúbica por la diferencial de y. Bueno, entonces, aquí observamos que esta ecuación no está completa, que nos hace falta esta g de y. Pero entonces, ¿cómo encontramos esta g de y? Pues la tenemos aquí, simplemente que aquí tenemos la derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertirla en g de y? Pues tenemos que integrar ambos lados. Entonces, integramos ambos lados y ya nos va a quedar que tengo esto. Integral de g' de y es igual a la integral de 3y cuadrada menos y cúbica de y. Ahora, una vez que yo integro esto, me queda lo siguiente. Aquí 3y cúbica sobre 3 menos y cuarta sobre 4. Aquí vamos a cancelar estos 3. Este 3 con este 3. Y nos va a quedar que y cúbica menos y cuarta entre 4. Ahora que ya tenemos esta g de y, pues vamos a completar y nosotros vamos a poder encontrar que esta función x de xy es igual a y cúbica x más g de y. Pero ¿qué era esta g de y que habíamos? Era lo anterior que habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues le agregamos este y cúbica menos y cuarta sobre 4. Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación completa. Ahora, esta parte, pues la vamos a igualar a una constante. Entonces, ya tenemos que y cúbica más y cúbica x menos y cuarta sobre 4 es igual a 4. Pero este 4 de acá nos está fastidiando un poquito, entonces vamos a multiplicar
toda la ecuación por 4 a ver cómo nos queda, y nos queda que 4y cúbica más 4xy cúbica menos y cuarta es igual a 4 por la constante. Pero si nosotros tenemos una constante que multiplica a otra constante, pues esto va a ser una constante. Entonces tenemos que 4y cúbica más 4xy cúbica menos y cuarta va a ser igual a la constante. Entonces esto sería el resultado general de nuestra ecuación diferencial. Bueno, ahora vamos con el cuarto punto de nuestra actividad, que sería que la gráfica de las familias de soluciones con al menos 4 valores diferentes para C1. Bueno, ¿qué es esto? En este caso, el resultado general de nuestra ecuación diferencial nos arrojó que tenemos que 4y cúbica más 4xy cúbica menos y cuarta es igual a una constante. Entonces, bueno, esto todavía no está completo porque nos hace falta el valor de una constante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para encontrar esta familia de soluciones? Pues debemos darle valores a C y debemos de ver cómo nos van quedando estas gráficas. En mi caso yo voy a utilizar el valor de C1 igual a 1, el de C2, o sea, voy a utilizar otro valor que sería el 4, también voy a utilizar para la constante el valor de menos 3 y también le voy a utilizar el valor de la otra constante, pues va a ser menos 1, ¿no? Entonces, vamos a obtener estas gráficas dándole valores a esta constante que tenemos. Dice, para C1 igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? La constante que teníamos acá, pues la vamos a sustituir por este valor 1. Entonces ya tenemos que 4y cúbica más 4xy cúbica menos y cuarta es igual a 1. Entonces, con GeoGebra, me ayudé del programa GeoGebra para poder graficar esto, ¿no? También utilicé el campo de direcciones o el campo de pendientes para poder entender un poquito más esto. ¿O para qué nos sirve este campo de direcciones? Al graficar esta solución general de la ecuación diferencial que teníamos, observamos que por donde pasa cada uno de estos puntos nos va dando una dirección más o menos por donde se van a mover estas ecuaciones, perdón, estas gráficas, dependiendo la constante que nosotros le vamos dando. En este caso, nuestra gráfica nos queda de esta forma. Y si observamos, en algunos lugares, algunas de estas líneas son tangentes a esta curva, que es exactamente lo que estábamos sacando con anterioridad, porque habíamos dicho que al darle valores al darle valores del punto a la derivada, pues lo que íbamos a estar encontrando eran la inclinación de las rectas tangentes a los puntos sobre esta curva, ¿no? Bueno, entonces así me quedaría para el caso de cuando le voy a poner que nuestra constante va a ser 1. Para nuestra constante igual 4, pues me quedaría la gráfica de esta forma. Entonces, de la misma forma, observamos, por ejemplo, aquí en este caso, esta recta que sería tangente, o estos puntitos que están por acá. Entonces, todas estas rayitas nos van diciendo, ¿no?, cómo serían las rectas tangentes en esos puntos. También graficamos para C1 igual a menos 3 y la ecuación me quedaría 4y cúbica más 4xy cúbica menos y cuarta es igual a menos 3. Y en este caso, pues la ecuación me queda de esta forma. Entonces aquí observamos también en estos como las pendientes, ¿verdad? Cómo nos van quedando estos
estas inclinaciones y también nos van diciendo pues cuál sería el recorrido de estas gráficas. En el caso para C igual a menos 1, pues me quedaría la gráfica como esta, y de igual forma pues observamos que hay nos va mostrando cuál sería el camino, ¿no? Y en algunos casos pues tenemos que algunas de estas son tangentes a las curvas, que es lo que habíamos sacado en el inciso 2, cuando sacamos nuestra gráfica del campo de pendientes, ¿no? Bueno, y así se verían las 4 gráficas juntas, ¿no? Aquí tendríamos estas de aquí, tendríamos estas gráficas de aquí, las tendríamos. Las positivas me quedan así y las negativas me quedan como para el otro lado, ¿no? Bueno, entonces tenemos el último punto, que es la solución particular para la condición inicial y0 igual 1. En este caso tenemos que cuando x vale 0, pues y sería 1, por lo tanto tenemos el punto x igual 0 y y igual 1. Entonces, en esta ecuación particular o en esta condición inicial, que tenemos, nos dice que el valor de x y el valor de y, el valor de x sería 0 y el valor de y sería igual a 1. Entonces, estos valores debemos de ponerlos en nuestra ecuación o en nuestra solución general de nuestra ecuación diferencial. ¿Y para qué nos va a servir esto? Porque con esta condición inicial pues podemos encontrar el valor de c. Entonces nosotros sustituimos este 0 en las x y este 1 en las y y obtendríamos esto, ¿no? Aquí donde hay una y pues que vale 1, pues vamos a poner este 1 y lo vamos a elevar al cubo, más 4 por x, pero este x vale 0, y lo vamos a multiplicar por 1 elevado al cubo, menos la y elevado a la cuarta, pero sabemos que la y pues vale 1 y 1 elevado a la cuarta, ¿no? Entonces tenemos que esto de acá, 1 elevado al cubo es 1, multiplicado por 4 nos da 4, este 4 por 0, pues cualquier cosa que nosotros multipliquemos por 0 pues nos da 0, esto es 0, y aquí menos 1 elevado a la cuarta, pues nos va a quedar 1 elevado a cualquier potencia, pues sigue siendo 1. Entonces nos queda 4 más 0 menos 1 igual a la constante, y obtenemos que nuestra constante es igual a 3. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra constante, podemos sustituirla en nuestra ecuación general, y una vez que tenemos esta solución, pues podemos graficarla, a ver cómo nos queda, ¿no? Entonces graficamos para la constante, que sería 3. Entonces la ecuación nos quedaría, esta ecuación que ya está completa, pues sería 4y cúbica más 4xy cúbica menos y cuarta igual a 3. Entonces la graficamos en GeoGebra con ayuda también de este campo de direcciones, así podemos entender mejor para qué nos sirve este campo de direcciones, que nos da más o menos una idea para dónde se van moviendo estas gráficas, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿sí? Bueno, docente, compañeros, esta fue mi presentación. Mi nombre es Fernando Enrique Gómez Ordóñez. Espero que les haya gustado. Que tengan muy buen día. Gracias.